Lenguaje algebraico. Bueno, en el estudio del álgebra algo fundamental es que sepamos manejar el lenguaje algebraico. ¿Qué podemos entender por lenguaje algebraico? Bueno, podemos decir que el lenguaje algebraico es la forma en que traducimos una expresión verbal a una expresión algebraica y viceversa. Es decir, es la manera en que una expresión escrita, una expresión verbal, palabras, español, la vamos a traducir, a pasar a su equivalente algebraico. En la mayoría de las ocasiones, el problema a veces no es tanto resolver una ecuación, o a veces el problema no es tanto resolver una expresión algebraica. A veces el problema es entender lo que me están planteando. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión que todos sabemos que aquí dice 2x más 3. Pero esta expresión 2x más 3 debemos preguntarnos qué significa. Estamos muy habituados a manejar expresiones como esta: 2x más 3, 5x al cuadrado, 8 menos 4y y así por el estilo de expresiones. Pero debemos entender qué significa eso. Sí, 2x más 3, pero ¿eso qué significa? Y a veces ese es el problema de las matemáticas, que no siempre se nos enseña a entender lo que estamos representando. Bueno, el lenguaje algebraico precisamente sirve para poder entender expresiones y tener un contexto más claro de lo que estamos haciendo. Bueno, para el lenguaje algebraico lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las palabras o las expresiones que nos indican una operación básica. Sabemos que hay 4 operaciones básicas: la suma, resta, multiplicación y división. Y cada una de esas palabras tiene un equivalente matemático. Vamos a ver cómo las podemos identificar. En primer lugar, empezamos con la primera operación básica, que todos sabemos que es la suma. Bueno, ¿qué palabras encontramos en nuestro lenguaje que significan suma? Bueno, la más común es la palabra más. Cuando decimos 5 más 8, o cuando decimos van a venir mis 3 primos más 2 amigos. Bueno, la palabra más nos está indicando que se va a hacer una suma. Pero hay otras palabras que también nos van a indicar una suma. Por ejemplo, la palabra aumentado. La palabra aumentado, aumentar, aumentó, nos está diciendo que el proceso implicó una suma. Cuando decimos el precio de los refrescos aumentó 2 pesos. Es decir, que el precio que tenía ahora ya vale 2 pesos más porque hubo un aumento. O sea, subió, se sumó 2 valores. Otra palabra muy utilizada en las matemáticas para la suma es la palabra adición. La palabra adición, de hecho, se utiliza ya cada vez más en lugar de suma. Entonces, cuando decimos vamos a hacer la adición de esta cantidad con esta otra cantidad, pues significa que estamos sumando. Otra palabra que también nos implica la suma es la palabra agregar. Por ejemplo, seguramente hemos visto o quizá hemos hecho alguna receta de cocina y cuando dicen a esta mezcla agrégale una cucharada de sal. Bueno, agregar significa sumar cosas. Y pues la palabra evidente, la palabra suma. Y por supuesto otras palabras similares o sinónimas a estas las vamos a entender como una suma. Entonces, cuando en un ejercicio encontremos esta palabra, más, aumentado, adición, agregar, agregando, suma, sumar, todas estas palabras nos van a dar la indicación que se está haciendo una suma. La siguiente operación básica pues es la resta. Vamos a ver qué palabras conocemos o podemos identificar como la resta. Si nos queda claro que la suma y la resta son operaciones contrarias, es decir, la resta es la operación contraria de la suma, podemos entender que las palabras que nos indican resta son los antónimos de las palabras que nos indican una suma. O sea, las palabras contrarias.
De aquí que si la palabra más nos indica una suma, entonces su antónimo nos va a indicar una resta. Entonces la palabra menos nos va a indicar una resta. Tenemos aquí la palabra aumentado. Bueno, el antónimo de aumentado es disminuir o disminuido. Entonces, disminuir nos habla de una resta. La palabra adición nos habla de suma. Su antónimo es sustracción. Entonces, la palabra sustracción, sustraer, sustraído, significa que estamos haciendo una resta. Aquí tenemos la palabra agregar. Bueno, pues aquí puede ser la palabra quitar. ¿Sí? Aquí también tenemos la palabra aumentado. Otro antónimo de aumentar es reducir. Entonces la palabra reducir, reducido, reduciendo, también nos habla de una resta. Una palabra más, y es muy usada en las matemáticas, es la palabra diferencia. Cuando nos dicen que, por ejemplo, la diferencia del 5 y el 2 es 3, pues es que se restó. 5 menos 2 es 3. Y así palabras por el estilo nos van a hablar de una resta. La siguiente palabra para las operaciones básicas es la palabra es la operación de la multiplicación. Entonces vamos a ver multiplicación. ¿Qué palabras nos van a indicar la multiplicación? Bueno, una palabra que se usa mucho y la más común es la palabra por. 5 por 2. 4 por menos 10. Entonces la palabra por es la palabra más común para entender que se habla de una multiplicación. Ya en el ámbito de las matemáticas, conforme vamos a estar aprendiendo más, se utiliza mucho la palabra producto. Por ejemplo, cuando nos decían el desarrollo de un binomio al cuadrado, nos decían el cuadrado del primer número más el doble producto, significa que se está multiplicando. Entonces la palabra producto nos habla de una multiplicación. O sea que si nos dicen, oye, ¿cuál es el producto de 5 por 4? Lo que te están preguntando es que multipliques 5 por 4. Bien, otra palabra es la palabra veces. Por ejemplo, mis ahorros aumentaron 5 veces. Es decir, que lo que yo tenía ahorrado, si aumentó 5 veces, es que lo voy a multiplicar por 5. Y también hay palabras que nos van a decir específicamente por qué números se van a multiplicar. Por ejemplo, la palabra doble. Pues la palabra doble nos está indicando que hay una cantidad que se va a multiplicar por 2. De aquí que la palabra triple indica que se multiplica por 3 y así sucesivamente. Cuádruple, quíntuple, en fin, nos está diciendo ya específicamente por qué número se va a multiplicar. Ahora, vamos a la cuarta operación básica, que es la división. Entonces, vamos a ver ahora qué palabras vamos a encontrar en las matemáticas o en el español que nos van a hablar de una división. Pues la más común es la palabra entre. 6 entre 3 es igual a 2. 10 entre menos 5 es igual a menos 2 y así por el estilo. Otra palabra que se usa mucho en matemáticas es la palabra cociente. Cuando nos dicen, por ejemplo, el cociente de dos números es 1, significa que hay dos números que cuando se dividieron el resultado fue 1. Otra palabra que se utiliza en las matemáticas es la palabra razón. Si nos dicen la razón de 10 y 2 es 5, pues nos están diciendo que la división, el resultado de dividir 10 entre 2 es igual a 5. Y así de manera similar que en la multiplicación, hay palabras que nos van a indicar específicamente entre qué número se debe dividir. Por ejemplo, la palabra medio. La palabra medio significa que tenemos que dividir a la mitad. De aquí que la palabra tercio, tercera parte, nos está indicando que se debe dividir la cantidad entre 3.
y así por el estilo, la cuarta parte, 2/5 partes, en fin, se nos está indicando entre cuánto debemos hacer la división. Por supuesto que hay más palabras que nos indican estas operaciones, pero aquí tenemos una manera de, pues, diccionario, como si fuera un glosario, la palabra en español y su equivalente en matemáticas. Ahora, podemos poner una columna más que también es importante, es que cuando ya manejamos no nada más expresiones, sino ecuaciones, pues también debemos entender que hay palabras que nos van a indicar una relación de igualdad. ¿Qué palabras vamos a encontrar en español para saber que nos están hablando de un signo igual? Bueno, pues la palabra evidente, la palabra igual. Cuando nos dicen, por ejemplo, 4 por 8 es igual a, y ahí ya estamos buscando una igualdad, una relación de equivalencia. Otra palabra es la palabra es. Cuando nos dicen, el producto de dos números es 9. Nos están diciendo que cuando se multiplican dos números, el resultado es igual a 9. Otra palabra es la palabra resulta. Otra palabra es da. Cuando decimos 6 entre 3 da 2, es una relación de igualdad. Otra expresión que nos indica igualdad es, por ejemplo, la frase se obtiene. Otra palabra es equivale. Y así, palabras o frases sinónimas nos van a indicar lo que es una igualdad. Significa entonces que estas expresiones, estas palabras, nos van a permitir encontrar la manera de traducir de español a matemáticas y de matemáticas a español. En el siguiente video veremos algunos ejemplos de aplicación.